siempre estarás en nuestros corazones. Juan Pablo II. Así se llamó un hombre sencillo, humilde, que llevó el mensaje de Cristo a cada rincón del mundo. Karol Józef Wojtyła, su nombre real, nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Era el menor de los hijos del matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre era una ferviente católica y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo, pues quería que lo primero que oyera su hijo fueran los cánticos a Dios. Cuando Karol aún era muy pequeño, su madre le decía a otras mujeres: verán que mi pequeño Karol será una gran persona. Su madre falleció cuando él tenía 9 años, en el año 1929. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad cuando curó a un hombre de condición humilde. Junto con su padre, un suboficial del ejército polaco, murió en 1941 durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano por los semejantes. Fue el Papa número 264 de la Iglesia Católica y jefe de Estado de la Ciudad de Vaticano de 1978 a 2005. Anteriormente, había sido obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia. Fue el primer papa polaco en la historia y uno de los pocos en los últimos siglos que no nacieron en Italia. Su pontificado de 26 años ha sido el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, después de San Pedro, se cree que entre 34 y 37 años, y el de Pío, 31 años. Juan Pablo II ha sido aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Jugó un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y finalmente a todos los de Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. De entre los hechos más notorios de su pontificado destaca el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro, a manos de Mete Ali Agha, quien le disparó a escasa distancia desde la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, visitando 129 países durante su pontificado, hablando además los idiomas siguientes: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, el esperanto, griego, antiguo y latín, así como su natal polaco. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra combinada de sus predecesores en los últimos 5 siglos. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este programa especial que con mucha alegría ofrecemos en NSTV para celebrar este acontecimiento universal para todos los católicos, como es la beatificación del Santo Padre Juan Pablo II. Para el Zulia, para Venezuela y para todos los católicos del mundo, esta es una ocasión que merece la pena celebrarla. Digo para el Zulia porque hace 26 años el Papa Juan Pablo II visitó esta tierra y besó esta tierra zuliana. Compartió con nosotros durante varias horas las más gratas experiencias y en torno a él se realizaron una de las más grandes concentraciones humanas que se han dado acá en el Estado. Para Venezuela también, porque en el año 1996 tuvo su segunda visita a esta tierra de gracia y especialmente se dedicó a visitar y a coronar a la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Y para todos los católicos porque este hombre, santo hombre, durante 27 años dirigió los destinos como pastor, como padre y pastor, dirigió a todos los católicos del mundo. Me acompaña nuestro hermano Helvi Fuenmayor, que también comparte un programa semanal con NSTV y que vamos entre los dos a llevar esta hermosa conversación sobre esta experiencia que vale la pena celebrarla.
realmente estamos muy contentos, muy complacidos por este acontecimiento tan importante para la humanidad, como es la beatificación pues, de nuestro recordado y amado Papa Juan Pablo II. Realmente que le deseamos, pues sabemos, porque está compartiendo las delicias del cielo, y realmente vale la pena resaltar que fue un hombre grandioso en cuanto a como testigo del Señor. Desde muy niño se preparó, fue una persona que demostró, ¿verdad?, que como ser humano logró una preparación, una capacitación, primero en la fábrica como obrero en Polonia, inclusive apoyando también el sindicato Solidaridad, y también hubo una anécdota donde él prácticamente cuando la guerra mundial, en el caso de cuando los rusos penetraron a Polonia y rescataron la ciudad de Cracovia, allí se logró que los soldados rusos detuvieron como dijéramos, a algún grupo de obreros de una de las fábricas donde estaba Juan Pablo II, y ahí estaban unos seminaristas, varios seminaristas que acompañaban a Carlos Wojtyła, y el oficial en ese momento de apellido Sirotengo se interesó por los seminaristas porque él era aficionado y era profesor en el campo del arte medievo, y él quiso utilizar los conocimientos de estos seminaristas en la parte de idiomas para que le tradujeran unos documentos y libros del alemán y de otros, del italiano al ruso. Y entonces fue así como se interesó por Carlos Wojtyła, se hizo amigo de él, y resulta que de esa amistad surgió de que le valió prácticamente de que le dieron una orden al oficial de que fusilaran a todos los que eran seminaristas, maestros y soldados de Polonia en aquella época, y el oficial no quiso acatar esa orden porque él pues realmente había establecido una buena amistad con Carlos Wojtyła, y realmente esos conocimientos profundos o conocimientos de idioma le permitieron a él prácticamente salvar la vida de un fusilamiento. O sea que ya se veía allí que había una predestinación, sin duda alguna, del Señor. Una vida interesante y profundamente vivida la de Juan Pablo II, en el aspecto humano, el aspecto meramente humano, y luego en el aspecto espiritual de entrega a Dios y entrega a los hombres. Vale la pena recordar que cuando Juan Pablo II es elegido en el año 1978, una primera frase que él dijo fue: no tengan miedo. No tengan miedo. Se lo decía especialmente a los jóvenes, y se lo repitió a los jóvenes a lo largo de todos los diversos encuentros mundiales que tuvo con la juventud, y que fue su consigna. Juan Pablo II no tuvo miedo a las circunstancias adversas que tenía en su momento histórico cuando era joven. No tuvo miedo a entregarse al servicio de Dios en el sacerdocio, no tuvo miedo a aceptar el reto de ser obispo en un país comunista y luego de ser papa en el año 1978. Por eso yo creo que hoy es una profunda acción de gracia la que nos toca dar por la vida de este hombre, una vida intensamente vivida al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. En nuestros corazones. Juan Pablo II pasará a la historia como el Papa de los récords, primero porque su pontificado ha sido uno de los más largos. Estuvo 26 años al frente de la Iglesia Católica, solo Pío IX y San Pedro estuvieron más tiempo. También batió récords como Papa viajero. Abandonó el Vaticano más de 1500 veces para viajes oficiales. Visitó 129 países y recorrió más de 1 millón de kilómetros. Es como dar la vuelta al mundo 30 veces.
Si se suma la duración de sus viajes, vivió fuera de Roma más de 2 años y medio. Mantuvo reuniones masivas en las grandes capitales del mundo y en pequeñas islas con menos de 100 habitantes. Le escucharon los potentes de la tierra y los desheredados, los sanos y los enfermos, los jóvenes y los ancianos. El récord de participación lo tiene la capital de Filipinas, Manila. En 1995 asistieron 5 millones de personas a una misa de Juan Pablo II. Nadie en la historia de la humanidad ha visto y ha sido visto por más gente. Juan Pablo II fue el Papa de los jóvenes, inventó las Jornadas Mundiales de la Juventud que celebró en los 5 continentes. Además de viajero incansable, fue un gran escritor. De su pluma salieron 100.000 páginas de documentos magisteriales. Es como si fuera una biblioteca de 200 volúmenes de 500 páginas cada uno. Entre ellos se incluyen 3.500 discursos de sus viajes y sus 1.160 audiencias generales a las que asistieron más de 17 millones de personas. Juan Pablo II batió el récord de santos y beatos, elevó a los altares a más personas que todos sus predecesores juntos, 1.338 beatos y 482 santos. El Papa Karol Wojtyła fue también el primero en muchos campos, el primer papa moderno que visitó una sinagoga, el primero que entró en una iglesia protestante o el primero que estuvo en una mezquita. Cientos de récords sin dejar de ser lo que fue, un sacerdote católico. Administró todos los sacramentos desde el bautismo a la confesión, pasando por el matrimonio. Por algo Juan Pablo II decía que le gustaba describirse como un simple sacerdote. La figura de Juan Pablo II, que queda impresa en la historia sobre todo como papa, como sumo pontífice, como sucesor de Pedro, sucesor de San Pedro. Recordar que para los católicos la columna vertebral en esta iglesia histórica presente en el mundo es el Papa. Los católicos debemos mantener una fidelidad a Pedro, porque Pedro es el vicario de Cristo, a quien Cristo le dio las llaves del reino de los cielos. Y a lo largo de la historia, 265 hombres han pasado después de Pedro. Unos dieron su vida, fueron martirizados, fueron crucificados como Pedro, otros fueron asesinados, otros sufrieron atentados, como el caso de Juan Pablo II, que sufrió un atentado un 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro y que derramó su sangre, dando testimonio de Cristo, ¿no? Ese pontificado de Juan Pablo II es abundante, fueron 27 años, desde 1978 hasta el 2005. Pero creo que vale la pena reflexionar, no sé, esa figura, qué significa para nosotros el Papa, qué significa para nosotros ver allí la figura de Pedro, ¿no? Yo diría que estamos en presencia de un auténtico testigo del Señor. O sea, como todos, como criaturas humanas, como hijos de Dios, ¿verdad? Nos corresponde reproducir la imagen del que nos crió, en este caso de Dios, y la figura visible que tenemos en nuestro hermano mayor que es Jesucristo. Y realmente se observa que en el caso de Juan Pablo II es un ejemplo, fue un ejemplo de una vida entregada, viviendo, pues, fomentando los valores, no solamente siendo ejemplo, o sea, o llamándolas a las demás personas, orientándolas, aconsejándolas, sino que también él como tal fue una referencia, una gran referencia moral para la humanidad, donde prácticamente tomó bandera defendiendo, por ejemplo, la vida desde el nacimiento, desde la concepción, tal como la Iglesia lo proclama, defendiendo la vida en general, atacando la cultura de la muerte. No nos olvidemos de que a la Iglesia le corresponde el rol de anunciar la buena noticia del Evangelio, pero también de denunciar. Y en ese sentido el Papa, pues, Juan Pablo II fue un ejemplo de esa lucha tenaz en el mundo entero, y fue muy amado y respetado por casi todos los gobiernos, casi todos los gobernantes, e inclusive de otras religiones también, porque se dio la tarea de establecer lo que es, como dice, una comunicación de calidad intensa, y logró grandes objetivos. O sea, realmente estamos en presencia de un hombre ejemplar, ejemplo para la humanidad.
Mencionabas, Elvi, la característica de ese acercamiento a otras religiones, ¿no? Personalmente, uno de los grandes recuerdos que me viene a la mente acerca de Juan Pablo fue cómo visitó la sinagoga de Roma. Fue el primer papa que visitó la sinagoga de Roma, y al llegar y allí dar un mensaje a los judíos de Roma, una comunidad hebrea que tiene una profunda historia allí enraizada en Roma, los llamó hermanos mayores en la fe. O sea, decir, estos son los hermanos mayores en la fe porque son hijos de Abraham y porque también nuestra fe viene de Abraham. Jesucristo era hijo de Abraham. Entonces los llama hermanos mayores en la fe. Ese fue un gesto profético, al igual que eso fue el inicio de su pontificado. Pero ya hacia el final de su pontificado, Juan Pablo tiene el deseo de ir a Tierra Santa. Y después de sortear grandes dificultades, ese hermoso gesto de cuando Juan Pablo II está orando en el muro occidental del templo, lo último que queda en pie del templo de Jerusalén, y colocando allí una plegaria privada, colocándola en el templo como hacen todos los judíos. Y junto con eso, el diálogo interreligioso, ¿no? Reunir a todas las reuniones del mundo para orar por la paz y hacerlo allá en Asís, en la ciudad de San Francisco, ¿no? Y, realmente causó un gran impacto en los corazones de todas las religiones, de todas las personas que inclusive que lo pudieran adversar en un momento dado desde el punto de vista que tenían discrepancias en las formas de pensar, ¿no? Y se observa allí, por ejemplo, en el entierro, que allí estuvieron muchos pastores y representantes de religiones, de las diferentes religiones, diferentes presidentes. Tuvieron pastores como Benny Hinn, que sé que estuvo allí. Él hizo referencia a ese tipo de actividad que él tuvo, porque se sentía pues ganado a la idea de acercarse y estar y compartir allí, en este caso con los católicos, pues, como debe ser. Puso en práctica una sola oración a un solo Dios, ¿no? Aunque lo llamemos de diversas formas, es un solo Dios, y si elevamos una misma oración por las necesidades del mundo, esa oración va a llegar. Mensaje nuestro paso guiará por sendas de santidad. Siempre estarás en nuestros corazones. Mencionábamos que al Papa se le han dado diversos nombres para de alguna manera envolver características de su personalidad y de su ministerio. Se le llamó el Papa viajero, el Papa peregrino, se le llamó también el Papa de la Virgen. Y son dos nombres que de alguna manera envuelven su personalidad, como su devoción a la Virgen. Recién elegido Papa, él manifestó públicamente que él estaba consagrado a la Virgen y que por eso colocaba en su escudo pontificio, colocaba la M de María y decía que él era todo tuyo, el totus tuus María, todo tuyo, Virgen Santísima. Y cómo la presencia de la Virgen en toda la vida del Papa se manifiesta. Su testimonio cuando dice que en el atentado en la plaza de San Pedro, quien lo salva es la intervención de la Virgen, que fue la mano de la Virgen la que desvió la bala que pudo haberle perforado una arteria en el estómago y pudo haberlo matado de inmediato. Por eso, cuando se recupera, al año después, va a la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y coloca como ofrenda la bala que le extrajeron de su cuerpo, y allí está como una reliquia en la corona de la Virgen de Fátima. Por eso cuando él inicia todo su peregrinaje por el mundo, su cantidad de viajes apostólicos que hace, el primer viaje que hace es a México, con ocasión de la Asamblea de los Obispos Latinoamericanos en Puebla, y tiene especial concentración su visita a la Virgen de Guadalupe, y cómo allí el Papa manifiesta su gran amor y su gran devoción a la Virgen de Guadalupe, y cómo el pueblo latinoamericano en general respondió a esa devoción a la Virgen. Inmediatamente es el Papa de la Virgen, ¿no? Bajo los diversos nombres: Fátima, Guadalupe, Lourdes,
Czestochowa, todos. El Papa, igualmente donde llegaba, venera a la Virgen como veneró a Nuestra Señora de Chiquinquirá cuando estuvo aquí en el año 85. Y se ve que la Virgen siempre ha estado presente, ¿no?, en lo que es desde el principio, en el plan de salvación, porque fue escogida por nuestro Padre para engendrar al Redentor, pues, a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo una anécdota que leí acerca de que Lucía, una de las niñas de Fátima, en una oportunidad se le envió una comunicación, una carta al Papa diciéndole que un Papa anterior, o sea, la Virgen se le había presentado, le había dado la recomendación de que consagrar al mundo y a Rusia al Inmaculado Corazón de María, para entonces para que Rusia en esa época que estaba viviendo el régimen comunista no expandiera sus errores al resto del mundo. Y resulta que el Papa convocó un concilio, el Papa anterior a Juan Pablo II, un concilio de obispos, y consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María, pero no mencionó a Rusia, y parece que de esa manera no le agradó a Dios, ¿no? Pero no se manifestó. Cuando llegó Juan Pablo II, la Virgen le hizo saber a Lucía que tenía la encomienda de decirle al Papa, pues, que todavía quedaba pendiente esa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. El Papa recibió la información, Juan Pablo II convocó al Concilio de Obispos y consagró al mundo al Inmaculado Corazón de María y nombró aparte a Rusia. Y después ella recibió de parte de la Virgen la confirmación de que a Dios le había agradado la forma en que lo había hecho y que Él iba a resolver el problema, lo había a cumplir con su promesa, pues. A los 8 años surgió Gorbachev, que tuvo unas relaciones muy estrechas con el Papa, y comenzó el proceso de la perestroika, de Glasnost, y realmente pues Rusia pues se lograron grandes cambios en favor de la libertad, y que fue algo muy importante. Que gracias a la influencia del Papa, de alguna manera comenzaron a debilitarse los regímenes comunistas, toda la cortina de hierro. Tal vez no a la influencia política del Papa, sino más bien a la influencia pastoral. Abrirle a todos estos países presentarle la necesidad de abrir sus corazones a Dios, de desconfiar más en Dios. Y cómo todos estos regímenes estaban profundamente debilitados porque les faltaba Dios, le faltaba esa dimensión espiritual. Por eso el Papa permanentemente invitaba a abrir los corazones, ¿no? Sí. Abrir los corazones a Dios, abrir los corazones a la gracia divina, ¿no? Y que bajo ninguna circunstancia, ningún gobierno, ninguna estructura humana podía impedirle al hombre acceder a su Creador, conocer, amar y alabar a su Creador. Sin duda alguna, como ya hemos repetido, gracias a Juan Pablo II se lograron muchísimas conquistas humanas. A él se le ha llamado también un apóstol de los derechos humanos. Un apóstol de los derechos humanos porque con su predicación y con su testimonio colocó al hombre en el lugar que verdaderamente le corresponde como el centro de la creación. Y siempre utilizando el diálogo, la apertura, la comunicación. Fíjate que él visitó a Cuba, ¿verdad? Y tuvo encuentro con los cubanos, con Fidel Castro. Y bueno, ahí están los frutos. En estos momentos se están recogiendo los frutos de todos esos esfuerzos que inició al mismo Chile. Visitó a Chile también, cuando había aquel ambiente de confrontación con Argentina. Correcto. Visitó a Argentina también. Y se evitó la guerra probable que iba a haber entre Argentina y Chile. Exactamente. Fue realmente visitó a Colombia cuando acababa de suceder aquella tragedia de Armero. Y todo aquel testimonio que el Papa dio hacia la gente que tanto estaba sufriendo, ¿no? Y recuerdo que cuando vino a Nicaragua también, a Centroamérica, tuvo encuentro con Ernesto Cardenal, que estaba asumiendo posiciones de gobierno, siendo sacerdote. Y recuerdo que se observaba en la televisión que le estaba haciendo un reclamo, pues, de que no debía involucrarse en actividades políticas, sino que se dedicara, pues, al sacerdocio, pues, que era
porque la iglesia como tal, aunque ella es orientadora y por supuesto no llega a inmiscuirse pues, en lo que es el día a día de la política, sino que realmente da orientaciones y consejos para los gobernantes, porque también lo necesitan. La iglesia no tiene un mensaje político, tiene un mensaje de salvación. Correcto. Y ese mensaje de salvación incluye todas las estructuras y todas las realidades humanas. Mensaje nuestro paso guiará por sendas de santidad. En nuestros corazones. Entre los diversos viajes que hizo el Papa a Latinoamérica, en 2 oportunidades visitó a Venezuela. Creo que fueron a México, no sé si fueron 4 o 5 veces. 5 viajes que realizó a México. Visitó también Centroamérica en aquellos momentos tan álgidos. Nicaragua, cuando estaba gobernando el frente sandinista, en El Salvador, al poco tiempo del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Cantidad de situaciones donde la presencia del Papa era una presencia profética. En Venezuela, en el año 1985, cuando llegó el Papa, fue como que un paso de Dios por esta tierra. Un paso de Dios por esta tierra porque, sin duda alguna, Venezuela fue otra durante esos 4 días en que el Papa permaneció acá. Cómo se vivió una profunda alegría, cómo la gente estaba unida al Papa, deseosa de ver y de escuchar la palabra del Papa, y cómo el Papa también dirigió palabras muy serias a Venezuela. Recuerdo que en el encuentro con los empresarios, en aquello que se llamó el encuentro con los constructores de la sociedad, el Papa dio unas sentencias muy fuertes. La pobreza degenera, decía el Papa. O sea, la pobreza descuidada es una pobreza que degenera en grandes males para la sociedad. Esa pobreza debía ser atendida. Como el Papa en su discurso hacia la familia advertía a Venezuela sobre los peligros del divorcio y del aborto, como en el encuentro con los trabajadores, especialmente el mundo obrero, reclamaba las reivindicaciones para los obreros y las mejores condiciones de vida para quienes con el trabajo de sus manos se ganan el pan de cada día, pero también hacen progresar a una nación. Como exaltó la necesidad de la catequesis y de la predicación de la doctrina cristiana, como exaltó el papel de los estudiantes, ¿no? Ese fue ese primer viaje, pero que fue inmensamente importante y que dejó una huella bien perdurable acá en Venezuela. Hay una referencia que me gustaría mencionarla, que lo escuché en un canal hermano hace poco, de uno de los organizadores de la visita del Papa en el año 96. Y entonces él hacía referencia de que tenía un amigo que le había manifestado a él, que él pues quería hablar con el Papa porque lo iba a insultar, porque él no está de acuerdo con esas riquezas que existen en el Vaticano, supuestamente, y que por supuesto que nosotros sabemos hoy en día que no son ninguna riqueza, no, simplemente que son reliquias, y que en este caso el Vaticano no es más que un administrador. Son tesoros de la humanidad. Tesoros de la humanidad que le han dado a administrar, pero que no tienen valor económico como tal, sino que son más que todo cosas que lo que se quieren es preservar, vamos a decir así, para que otras generaciones disfruten pues de... ¿Cuánto vale la Capilla Sixtina, por ejemplo? Exacto, son cosas que no tienen valor económico, ¿no? Y la gente se confunde y piensa que a lo mejor que esas son cosas que representan, ven en la parte económica, pues. Entonces él decía que se metieron en la cola, se metió en la cola el amigo en el Teresa Carreño, que hicieron 2 colas para saludar al Papa, ¿no? Y él estaba preocupado, él dijo, bueno, yo voy a ponerme cerca porque yo no sé qué va a hacer este amigo mío. Y dice, cuando llega, a sorpresa de él, cuando viene, se arrodilla y le besa la mano al Papa. Y después que se encuentran los dos, mire, ¿qué pasó? Tú no dijiste que lo ibas a insultar, y dice, no pude. Dice,
Era demasiado lo que transmitía, ¿verdad? La presencia de Dios en él, la unción del Señor en él, o sea, fue tan grande que no pudo, pues, manifestar su intención negativa, pues, que él quería. Y eso, tú como ahí realmente se observa que era un hombre lleno de Dios, pues. Yo tuve la oportunidad de conocer al Papa en la misa que celebró acá en Maracaibo, Grano de Oro. Yo era rector del seminario para esa época y me tocó ser el segundo ceremoniero de la misa pontifical y estar muy cerca del Papa y bueno, y ser el encargado de dirigir allí a todos los seminaristas que ayudaban en la misa. Pero lo que transmitía el Papa era algo impresionante. Las palabras no salían cuando se ve uno al Papa y se ve aquel hombre tan majestuoso pero a la vez tan tierno. A cada uno nos iba dando un beso de padre, ¿no? Un beso de abuelo y nos iba dando la bendición y nos echaba hasta una broma. Recuerdo que cuando a mí me dijo, sacerdote, pero ya no tan joven, ¿no? Ya no tan joven, porque si es el que dirige a estos, no debe ser tan joven, ¿no? Una broma, ¿no? Aquí en Maracaibo fue una experiencia muy hermosa la preparación, fue más de un año de preparación. Estuvo al frente del comité Monseñor Roa, quien se logró y se empeñó en que el Papa visitara Maracaibo para que venerara a la Chiquinquirá. Junto con él, Monseñor Roberto Líquer, que era el vicario para ese momento, vicario general, el gobernador de la época, Ángel Zambrano, una cantidad inmensa de laicos, de religiosos y religiosas. Algunos ya han fallecido, como el ingeniero Romer Boscán, que era el secretario general de aquel comité. Entre nosotros, y bueno, invitamos al profesor, el arquitecto Mario Biancardi, que presidió la Comisión de Infraestructura y de Concentración, que fue el que diseñó y construyó el altar donde se celebró la misa. Otra serie de ingenieros que también intervinieron allí, militares, algunos todavía están con nosotros, como el ingeniero René Tineo, otro Néstor Siderex, una serie de personas que dedicaron su trabajo totalmente ad honorem, porque había que recibir al Papa y había que darle la atención que el Papa merecía, porque en ese día Maracaibo estaba de fiesta, ¿no? De santidad. Siempre estarás en nuestros corazones. Estamos celebrando la beatificación de Juan Pablo II. No podemos estar en Roma, no podemos estar allí presentes en la Plaza de San Pedro, escuchar las palabras del Papa Benedicto XVI cuando proclame que ya Juan Pablo II es beato. No ver aquel gesto tan significativo cuando desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro se descuelga un retrato de Juan Pablo II, cuando es el momento ya oficial en que está declarado beato. Pero Juan Pablo II es santo en el corazón de los fieles, en el corazón de los católicos desde hace muchísimo tiempo. Lo que sucedió cuando su funeral, que aquella cantidad inmensa, sobre todo de jóvenes, decían santo llano, santo súbito, lo queremos santo de una vez, porque esa es la conciencia de los católicos, la conciencia del pueblo de Dios se adelanta muchas veces a las declaraciones oficiales, y creo que eso es lo que ha sucedido con el Papa, ¿no? Esa fama de santidad ya la tenía. Correcto. No, sería importante que como referencia para la gente que nos está escuchando, que nos explique un poquito, usted como conocedor en el área, de cómo es el proceso los procesos de beatificación, de santificación, porque a veces la gente piensa que es algo así muy a la ligera, ¿no? Cuando realmente la iglesia es muy seria en esas cosas, son procesos muy rigurosos de evaluación. ¿Nos puede hablar un poco de eso? Mira, es un proceso que se llama un proceso canónico, que se lleva adelante según unas leyes que tiene la Iglesia y que ha ido perfeccionándose y madurándose a lo largo de los años. No depende solamente de los milagros, tiene varios momentos.
cuando alguien es propuesto para santo, para que sea santo, porque de alguna manera hay la idea, como que el espíritu de que esa persona goza de una especial santidad. Y debe ir acompañado, en primer lugar, por una fama de santidad. O sea, aquella persona parece santo, vive como un santo, habla como un santo. Luego viene después en el proceso, cuando ese proceso es introducido ante la Santa Sede en diversas etapas, una primera etapa diocesana, donde nació la persona, donde vivió, luego otra etapa a nivel de la Santa Sede, que es la comprobación de la fama de santidad y después de las virtudes heroicas. O sea, es vivir las virtudes cristianas hasta el grado del egoísmo. Es creer en Dios cuando aparentemente no hay elementos para creer y hay que seguir creyendo, ¿no? Es amar hasta el extremo, es esperar contra toda esperanza, como dice la misma palabra de Dios. Entonces vivir esas virtudes heroicas, esas virtudes hasta el grado del heroísmo. Entonces personas, Juan Pablo II era un hombre ya de 80 y tantos años, acompañado del Parkinson, y era un hombre que no se guardaba nada para sí mismo, seguía viajando por el mundo. Imagínense lo que es viajar de un continente a otro, de un extremo a otro del mundo, con Parkinson, con imposibilidad para caminar. Eso era un gran amor a Dios, un gran amor a los hermanos. Un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Entonces, y luego, como última etapa, los milagros. Los milagros, que son esa intervención sobrenatural, esa intervención maravillosa de parte de Dios por la intercesión de esta persona. Se le pide a Dios y se pide la asistencia a esta persona a través de Juan Pablo II, a través de los méritos de Juan Pablo II. Dios, te pido que me concedas esto, que me ayudes en esto. Y se dio por lo menos un milagro comprobado. El milagro en Francia, y allí entonces ese milagro se estudió científicamente y se comprobó que la curación es una curación que excedía a todo elemento científico, a todo elemento médico, y que únicamente se explicaba desde el punto de vista sobrenatural. En Juan Pablo II se cumplió todo esto. Muchos critican el poco tiempo. El poco tiempo. Es el Papa quien tiene la potestad de adelantar o de retrasar el tiempo. Se exige un mínimo después de la muerte de la persona, para que todo esto se pueda adelantar, toda esta serie de estudios. Un mínimo de tiempo para introducir la causa o la solicitud de beatificación o de declaración de venerable, de siervo de Dios, de beato, que es el primer grado. Pero acá, dado lo extraordinario de la vida de Juan Pablo, dado lo conocido que era la vida de Juan Pablo II, todo esto se pudo adelantar. Y luego el Papa Benedicto se basó en una jurisprudencia, en un hecho anterior, que fue el mismo Juan Pablo II el que adelantó los tiempos en el caso de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, el Papa decidió en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, también un personaje extraordinaria, con unas virtudes heroicas llegadas hasta los límites, que dijo, bueno, vamos a adelantar el proceso en este caso. Y se le declaró beata en menor tiempo de lo necesario. Es lo que aplica entonces Benedicto XVI, este precedente, y lo aplica a Juan Pablo II. Yo creo que es algo bastante significativo también, ¿no? Están, como decía, el Señor también nos da algunas señales, ¿no? Nos da algunos datos, ¿no? Que nos hacen ver que la mano de Dios está allí. Fíjate que no es casualidad que Él muere el día antes de la fiesta de la Divina Misericordia, en plena Pascua cristiana. Y Él fue un precursor de la fiesta de la Divina Misericordia. Y la instituyó como fiesta. Y la instituyó como fiesta. Entonces, ahí se ve que Dios, como decir, está como avalando y dice, bueno, este es, como decir, aparte de Jesús, que dice, este es mi Hijo amado. Bueno, ahí está dando una señal de que Él tiene pues el aval, que es una persona cercana a esa festividad, a esa devoción de la Divina Misericordia, que es un regalo especial de Dios para la humanidad en estos momentos tan importantes, tan necesarios, ¿verdad? Que nos acojamos todos a la Divina Misericordia. Yo pienso que todo pues está encajando, engranando como anillo al dedo, como diríamos en este caso. O sea, formando parte del plan de Dios.
Correcto. Y el plan de Dios siempre es perfecto, ¿verdad? Correcto. Sí. Mensaje nuestro paso guiará por sendas de santidad. Siempre estarás en nuestros corazones. Mencionábamos que este proceso de declarar santo, declarar la santidad de una persona, de un católico, tiene varias etapas. Una primera etapa es declararlo venerable, declararlo, siervo de Dios, es lo primero, ¿no? Siervo de Dios, una persona que dedicó su vida a Dios, al servicio de Dios y de los hermanos. Luego, cuando se le declara venerable, es que de alguna manera ya se le puede reconocer públicamente que está en ese proceso, en el proceso de la beatificación, y que puede ser objeto de un culto privado. O sea, podemos pedirle, aunque sea de manera privada, pedirle a Dios por la intercesión de esta persona. Otra etapa, que es la etapa que estamos viviendo ahora con Juan Pablo II, que es la de la beatificación. Es declararlo, beato significa bendito, bendecido, bienaventurado. Es declarado ya bienaventurado con la seguridad de que tenemos una seguridad por la fe de que está en esa corte celestial, que está entre ese número inmenso de los santos que están junto a Dios, alabando a Dios e intercediendo por nosotros. Y la otra etapa es la etapa de la canonización. En la canonización, que Juan Pablo II también utilizó este elemento de la beatificación, de la canonización, como un elemento pastoral, de su pastoral. Recordar que no hay en la historia un papa que haya hecho a tantos santos, que haya declarado a tantos santos. ¿Por qué? Porque su objetivo era presentar la santidad de la vida cristiana como algo normal, cotidiano. Tenemos la obligación de ser santos, tenemos el compromiso de ser santos en la cotidianidad de nuestra vida. Los santos no son los extraordinarios, los santos deben ser lo común en la vida de la iglesia. No, y avalando esa opinión, ¿no? O sea, todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Sin duda. Pero para poder ir al cielo tenemos que ser santos. Ahora, indudablemente, o sea, somos pecadores. Y diríamos que los bautizados somos santos, todos santos en proceso. O sea, todos los que nos están escuchando estamos llamados todos a ser santos. Eso no nos debería causar extrañeza, porque de pronto alguien pudiera extrañarse de este planteamiento. Pero no, es que las amas de casa pues se están santificando también durante la labor que están realizando, están entregando su vida, ¿verdad?, a los hijos, al esposo, a la familia. Y eso allí se pueden santificar las amas de casa, se pueden santificar los hijos, ¿verdad?, en el estudio, se pueden santificar obedeciendo a los padres en todo, como recomienda la Santa Palabra. Los esposos, amando a sus esposas, siendo responsables con su trabajo, amando a sus hijos y dándoles el ejemplo, modelándoles. En fin, todo en realidad el trabajador se puede santificar haciendo un trabajo con amor, ¿verdad? Pensando siempre en el bien común, el bien de los demás, porque todos nos estamos ayudando unos con otros, nos estamos ayudando cuando estamos trabajando en una empresa, estamos produciendo bienes y servicios. Esos bienes y servicios no son para nuestro propio beneficio, sino que son para beneficio de otros hermanos. Y entonces así en el mundo, prácticamente con la división del trabajo, nos estamos ayudando unos con otros y sin darnos cuenta, nos estamos apoyando, nos estamos ayudando, porque realmente somos una familia. Y entonces tenemos que luchar por eso y el guiarnos por los modelos, como nuestra madre, Jesús, que es nuestro mejor modelo. Y en este caso, Juan Pablo II, que fue un hombre que su vida pues habla de que cómo debe vivirse una vida en la santidad, en la cotidianidad, batallando, valorando los mínimos hechos, todas las actividades por muy aparentemente poca importancia tengan, no, tienen una gran importancia porque el mundo se construye con los pequeños esfuerzos. Y apoyémonos unos con otros, ayudémonos unos con otros, orando unos por otros y por supuesto
pidiéndole a esas personas que vivieron en santidad, como dice la palabra, que Dios escucha la oración del hombre justo, ¿verdad? Y en este caso Juan Pablo II está demostrando de que está encaminado pues a llegar a los altares prácticamente, porque ya está dando frutos de sanaciones, de curaciones de depresiones, de cáncer y muchas otras enfermedades por intercesión, ayuda, oraciones de intercesión ante nuestro Padre y ante Jesús, nuestro hermano mayor. Es la actitud de acción de gracias a Dios por la vida lo que nos lleva a ser santos. Es reconocer que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que viene de Dios y que Dios lo ha puesto en nuestras manos para que seamos buenos administradores, que las personas que están a nuestro alrededor son imagen y semejanza de Dios, en la que Dios también es alabado. No somos objetos, no somos instrumentos, todos somos de alguna manera destinatarios de esa gracia divina. Entonces, cuando hablamos de la santidad, reitero lo que antes decía, la santidad es próxima, la santidad está con nosotros, Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros porque nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los va a conceder. Eso fue lo que Juan Pablo II pasó 27 años predicando como Papa y pasó 85 años de su vida proclamando con su vida. Por eso damos gracias a Dios, y junto con toda la Iglesia Universal y desde Venezuela y desde este Maracaibo que visitó Juan Pablo II, le damos gracias a Dios por regalarnos un nuevo santo. Y le pedimos también a Juan Pablo II que siga pidiendo por nosotros, que siga intercediendo por nosotros. Teníamos en Juan Pablo II, como tenemos en Benedicto XVI, alguien que todos los días estamos seguros que pide por nosotros, porque tiene la obligación de rezar por todos sus hijos. Nosotros somos hijos suyos. Él nos preside a nosotros en la fe, Él nos preside a nosotros en las virtudes, y en cada Eucaristía que celebra el Papa estamos presentes nosotros, porque como hijos suyos estamos puestos a su encargo, tiene el cuidado de estar pendiente de todos nosotros, y esa es su misión. Por eso damos gracias, y no me canso de decir gracias a Dios por este nuevo beato, y a Juan Pablo II le decimos: Beato Juan Pablo II, intercede en tu oración ante Dios por Venezuela.